La última vez que abrimos nuestra azotea, ya por el mes de julio, lo hicimos para hablar con el padre de Juan Carlos Aragón, poco antes de que se reuniese con su mujer e hijos inesperadamente. Les quiero dar las gracias porque ese programa es a día de hoy el más visto de todos los que hemos emitido hasta ahora. Hoy comenzamos una nueva etapa de la azotea donde seguiremos invitando a todo aquel que tenga algo interesante que contar. Periodistas, actrices, carnavaleros, locutores, cofrades y hasta algún que otro político, si es que se atreven. También a escritores, o autores, como él mismo se considera. Nuestro invitado de hoy ha sido la sorpresa de la editorial Kaizen Editores, que con su novela Pasión y Muerte ha colocado a la Semana Santa pospandémica en el centro de todas las miradas. Hoy hablamos con él para que nos cuente cómo lleva el éxito de su primera novela, cómo surgió la idea y si ya tiene la próxima en la cabeza, entre otras cosas. Hoy se sube a la azotea Luis Rodríguez. Bienvenidos. Pues ya estamos aquí en la segunda temporada de La Azotea, donde vamos a seguir recibiendo y hablando con personajes, unas veces de la tierra, otras veces más allá de cortadura, que también tienen derecho. En definitiva, personajes que puedan pues contarnos historias. El invitado de hoy nos viene a contar concretamente esta. Luis Rodríguez, guerrero, muy buenas. Pues nada, aquí en Málaga recién aterrizado, como el que dice, no del vuelo, porque no... Pero sí he estado allí por Barbate, he llegado aquí a Málaga hace escasamente una hora. Y bueno, pues de un lado para otro y sin parar. Como te decía antes, afuera de micro, tiene su parte positiva y su parte negativa. Claro. Es muy cansado, pero también es muy reconfortante pues estar en los sitios y poder compartir vivencias con la gente. Todo eso es muy positivo, al fin y al cabo. Oye, ante todo quería darte la enhorabuena, no solo porque yo haya tenido la oportunidad de leerla, que me ha gustado muchísimo, sino porque tengo la sensación de que la sensación general es buena. Mira, la verdad que, curiosamente, cuando uno se mete, digamos, se marca este reto, vamos a decirlo así, ¿no? De escribir una novela o escribir algo, porque en mi caso particular es la primera. Entonces, pues bueno, sí es verdad que tenía alguna incursión en algún certamen literario, pero sin más allá, sin más pretensiones. Nunca había tenido, digamos, la osadía, vamos a decirlo así, de escribir algo mayor como puede ser una novela de cierta extensión, como es Pasión y Muerte, ¿no? Pues la verdad que te puedes imaginar que las expectativas iniciales, pues pocos o casi ninguna, porque tratándose de un autor novel, pues evidentemente uno se plantea pues con esto desde un sentido muy minimalista. Cuando te digo muy minimalista me refiero a que el reto es, como diría Simeone, partido a partido, es decir, que yo me marco este objetivo como algo inicial, como un reto que me autoimpongo yo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi primer reto o mi primera batalla a librar es empezar y acabarla, porque al fin y al cabo, dentro del exiguo tiempo que tenemos, las personas que estamos así más o menos, pues que tenemos trabajo, tenemos ocupaciones, familias, quehaceres diversos, pues el simple hecho de acabar un proyecto de esta envergadura ya de por sí es un reto. Más allá de eso, Manuel, pues bueno, pues sí, la verdad que dentro de ese contexto, vamos a decir que bueno, que las primeras valoraciones, una vez alcanzada esa meta, pues la verdad que están siendo bastante positivas y me están sorprendiendo bastante, más de lo que yo esperaba, porque, como te digo, soy un autor novel que esperaba únicamente sacar la novela, que fuera, pues bueno, pues lo típico, llegar a un recorrido o llegar o alcanzar un radio mínimo, claro, de familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, pero bueno, parece ser que ese anillo se ha ido abriendo cada vez más y ha ido alcanzando un radio mayor y el primer sorprendido soy yo, la verdad. Pues yo me alegro muchísimo. Oye, Luis, yo no sé si tú alguna vez
¿te habías planteado el escribir o como lector ya te tenías suficiente? Bueno, realmente, Manuel, yo creo que esto bueno, se suele decir, para gusto los colores. Yo, por ejemplo, leyendo llevo toda la vida, al igual que mucha gente. Entonces, no todo el mundo que lee escribe. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque es verdad que en el proceso creativo de una novela, y tú sabes perfectamente de lo que te estoy hablando, hay muchos supuestos y muchas casuísticas que a veces pues se escapan del simple afán de querer crear o escribir, más allá más allá de lo que somos meros lectores y observadores, ¿no? Porque al fin y al cabo un escritor o un autor, yo no me considero escritor, me considero autor porque la autoría del libro no tiene más remedio que ser la mía. Claro. Pero no me considero escritor, me considero que eso son otras cosas, son cotas mayores, ¿no? Claro. Pero creo que dentro de ese contexto que te decía, escribir es un paso, es un salto de fe, es una... ¿Cómo decirte? Es impostar, hacer una apuesta de valor por algo más, por desarrollar tu vertiente lectora, teniendo claro de que cuando se escribe y se entrega una obra al dominio público, pues estás abierto a todo tipo de opiniones. Primeramente hay que estar capacitado para eso, o preparado, porque las bofetadas te pueden llover y hay que aceptarlas, ¿no? Hay que aceptarlas. Y sobre todo, el tema de escribir, en mi caso particular, Manuel, yo, por ejemplo, a mí siempre me ha dado muchísimo respeto, porque considero que esto, bueno, la literatura, no lo digo yo, la literatura es un arte. Entonces, para mí estas cosas merecen todo el respeto del mundo. Por eso te digo que soy autor, no me considero escritor. Creo que eso va más allá, ¿no? Entonces, como me da tantísimo respeto a estas cosas, intento, pues... madurar conocimientos dentro de mis posibilidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues te quiero decir que, por ejemplo, intento documentarme debidamente, leer muchísimo, porque no hay mejor escuela que la propia lectura. Y, por supuesto, en su momento he acudido a talleres de escritura creativa, que ahí podríamos hablar largo y tendido, porque los talleres no siempre rompen una lanza a favor de la formación, porque creo que la formación en literatura es necesaria. Claro. Y ya te digo que en mi caso particular he tenido la inquietud de acceder a este tipo de talleres para enriquecerme y aprender cosas, porque nunca se termina de aprender, pero también te digo que hay que tener mucho cuidado, ya que tocamos ese tema. Y lo voy a dejar más o menos, lo voy a insinuar, porque dentro de todo esto, Manuel, nos metemos también en situaciones en las que los propios talleres de escritura son nichos de mercado y es un negocio. Y todo, bueno, y como negocio que es, hay mucha gente que está dispuesta a ganar dinero y a veces no se aprende tanto como uno cree. Claro. Ya no solo eso, sino que la gente que tú creías que era de una manera termina no siendo como realmente creías que era. Entonces, y yo he tenido experiencias personales en ese sentido. Entonces, pues bueno, he intentado diversificar en todos los aspectos, leer, intentar formarme para ofrecer o intentar dar lo mejor de mí. Oye, Luis, ¿cómo es ese momento que tanto anhelamos la gente que escribe, que dices, ya sé la historia que quiero contar? ¿Cómo recuerdas ese momento? En el caso de Pasión y Muerte, Manuel, sí te digo que hay un giro imprevisto, un imprevisto y un giro de guión y del destino brusquísimo, porque la idea inicial no partía de lo que es Pasión y Muerte hoy en día. Entonces yo tenía claro una idea, te diría que la idea inicial sí tenía desarrollado lo que serían los personajes de la novela, sí estaban muy definidos en ese sentido, que son
tanto Blanca Espinar como Arturo Mariño, que son dos personajes antagonistas. Me gustó jugar con esa ambigüedad de esos dos personajes porque crean un binomio que al principio parece que como que chirría, no funciona, pero van puliendo y van congeniando con el tiempo y forman una dupla muy interesante. Entonces, esa fue la primera, digamos que la primera piedra sobre la que se sustentó el proyecto, los personajes. Pero a decir verdad, ese esquema inicial de decir voy a elaborar una escaleta o un croquis de cómo tiene que ser la novela, en mi caso particular no fue del todo así porque la idea inicial no partió de ahí. De hecho, ahora la que va a ser la segunda parte de lo que es la novela, porque va a tener continuidad, va a ser lo que en teoría va a ser lo primero. Luis, ¿me estás dando una exclusiva o eso ya lo has dicho por ahí? No, lo he insinuado, Manuel. Te estoy dando una medio exclusiva, sí, porque bueno, al fin y al cabo, ya te digo, la idea inicial era otra, pero lo dejé ahí. Ahora te estoy adelantando que sí es verdad que esa idea que quedó ahí en stand-by, pues va a ser la segunda parte de Pasión y Muerte. Qué bueno, pues me alegro. Oye, ¿y cómo es el proceso? ¿Cómo llega hasta...? Porque hay que decir que la novela, que la tengo aquí, la edita Kaizen Editores. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo surge todo para llegar hasta ahí? No. Versión reducida. Pues mira, pues surge de una manera inesperada e totalmente, ¿cómo te diría? Inesperada y completamente espontánea. Yo venía de un traspiés importante, me pongo un poco sentimental, pero es necesario. Venía de un traspiés importante, de un revés editorial, que no es querer, porque tenía las cosas bastante avanzadas con otra editorial, pero me despacharon, se puede decir, de malas y feas maneras, ¿vale? No voy a nombrar la editorial porque no viene al caso y porque al fin y al cabo el producto está ahí, el libro está ahí y todos somos felices y comemos perdices, ¿no? Entonces, pues... pero venía de un revés editorial, no hay que negarlo. Entonces, pues, cuando estaba todo prácticamente avanzado, entonces en ese momento me veo pues completamente paralizado y digo, ¿qué hago ahora? Porque tengo la novela, tengo el manuscrito, tenía el sí de la publicación de la novela y ahora me veo pues solo, ¿qué hago? Y bueno, pues no sé cómo, saqué fuerzas, bueno, de donde pude, porque la verdad que aquello me afectó bastante, no vamos a engañarnos. Y me moví todo lo rápido que pude porque mi afán era que la novela tuviera visibilidad y recorrido en el año en curso. ¿Por qué, Manuel? Porque tú que la has leído podrás saber que está ambientada en la Semana Santa pospandemia, en la que acabamos de vivir prácticamente. Entonces, mi interés era que la novela fuera de actualidad en el momento presente de la historia. Entonces, pues... eso me obligó a moverme rapidísimo. Suerte mía que pude dar con Kaizen, que tanto a Daniel como Lanza como a Javi Fornell, pues les estaré eternamente agradecidos por todo lo que han hecho. Saludos a los dos. Sí, porque desde el minuto hubo una sintonía total entre ambas partes, tanto ellos como por mí, y nos sentamos, lo vimos, valoraron la novela, me dieron la conformidad prácticamente en un tiempo récord, algo raro y poco habitual en el mundo editorial, en el que los tiempos de espera se demoran muchísimo y tú sabes perfectamente cómo funciona esto. Y la verdad que todo fluyó de una manera natural y buena, y hasta hoy. Oye, pues me alegro. Oye, año 2022, época del Club de los Ofendiditos. Dime. ¿Quién se ha dado por aludido? ¿Quién se ha enfadado? Dime, anda. Te voy a decir una cosa, Manuel, las cosas como son. Para ofender no hace falta tener la intención de ofender, se ofende sin querer, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que teniendo clara esa premisa, Guillo, da igual los muchos paños calientes que quieras poner, que siempre va a saltar el tonto de turno, a lo mejor que diga, pues a mí no. No. Yo en ese sentido, con Pasión y Muerte, tuve claro que tocaba un tema complicado y que había que andarse con pies de plomo, porque no olvidemos que el mundo de las cofradías, pues en cofradías, mejor dicho, es fácil o sumamente fácil herir sensibilidades. Y te lo dice alguien que ha pertenecido a juntas de gobierno, que pertenezco a una cofradía de la ciudad,
y que sigo vinculado, no al mismo nivel que antes, ni mucho menos, a mi hermandad, y sabía que este tema podía complicarme un poco la vida en este sentido. Pero bueno, teniendo claro eso, decidí y tuve claro desde el minuto 1 que iba a ser sumamente respetuoso, porque ya no solo las cofradías, Manuel, sino todo lo tocante a la religión, estamos hablando de ambientes muy conservadores. Claro. Y esos ambientes conservadores, pues, te hacen extremar las precauciones porque, como te decía antes, se puede ofender sin que sea tu intención ofender. Entonces, en ese sentido, Pasión y Muerte creo que es un pasaje, vamos a decirlo así, creo respetuoso por una de nuestras tradiciones más puras, que es la Semana Santa de Cádiz en este caso, y creo que es un recorrido bastante respetuoso en el cual hay pues algún que otro capítulo de transición en el que se habla bastante bien, como creo que es lo correcto y lo idóneo de la Semana Santa de nuestra ciudad. ¿Y en el mundillo? ¿Cómo has sentado? Bien. ¿En el mundillo cofrade? Yo te puedo decir que a día de hoy no me han venido quejas ni nadie que me haya manifestado contrariedad o algún tipo de controversia con el contenido. Si es verdad, y ahora que me preguntas esto, que claro, es que vamos a ver, la literatura, Manuel, por lo menos tal y como yo la veo, tiene un componente de crítica social. Hay un componente, no, voy a cambiarle la palabra, no hay un componente, hay un compromiso que va más allá. Entonces, desde ese punto de partida del compromiso, la crítica es necesaria, porque solo desde la crítica creo que podemos avanzar y evolucionar. Claro. Entonces, también dentro de esa crítica hay un pequeño palito también a la sociedad de Cádiz, a lo que somos los gaditanos, que también tenemos nuestra parte oscura, y los cofrades no son menos. Y creo que eso también está reflejado en algún que otro capítulo de transición de la novela, que creo que era necesario para poder dar una visión, vamos a decir, panorámica. Porque yo creo que al final, dentro de ese compromiso de crítica, no basta con hacer un recorrido idealista o subjetivo. La objetividad te obliga a hablar de todo, de lo bueno y de lo menos bueno. Bueno, pues Pasión y Muerte. Por cierto, que yo creo que otro de los aciertos de la novela es que los capítulos son cortitos. Sobre el tema que me comentas, Manuel, de los capítulos cortos, es algo completamente intencionado. Y te digo por qué. Porque dentro de lo que es la novela negra hay algo muy importante, que hoy en día tenemos muy poco tiempo, vivimos en la sociedad de las prisas, de lo que queremos todo ya es rápido y tenemos poco tiempo en nuestra vida. Entonces, dentro de ese contexto, yo tenía claro que Pasión y Muerte tenía que tener un concepto lineal, es decir, que los capítulos no debían abarcar más de 5 o 6 páginas. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, se hace más digerible al lector una historia que se cuenta en pocas páginas y que, por supuesto, para acaparar la atención, dentro de que no tenemos tiempo para leer prácticamente porque la vida no nos lo da, dejar cada capítulo, por lo menos era la intención inicial, dejar cada capítulo con un pico de tensión al cierre que invitara a seguir leyendo el siguiente y ir encadenando así uno tras otro. Ajá. Ese recurso, los que manejen un poquito el tema, se llama cliffhanger, que es generar un pico de tensión para que te invite a seguir leyendo, ni más ni menos. Oye, ¿quién te ha hecho la portada? La portada es obra de Juan José Calvo Romero, amigo cofrade, que es diseñador gráfico, y bueno, se intentó plasmar en esa portada, o condensar más bien, todo lo que es la esencia de Pasión y Muerte. Te digo por qué, porque un libro, yo no sé qué pensarás tú, pero un libro para que se venda tiene que tener 3 cosas. Una portada que llame la atención, atractiva, un título accesible, cuando te digo accesible, que no sea demasiado largo, cortito, que sea fácil de memorizar, porque no olvidemos que al fin y al cabo aquí lo que mejor funciona es el boca a boca. Claro. Entonces es más fácil trasladar y transmitir un título corto. Y lo otro que también es esencial a la hora de vender un libro, que un libro tenga recorrido, es la sinopsis. Esos son los 3 pilares: sinopsis, portada y título. Entonces, dentro de ese contexto, la portada, pues sí es verdad que está ideada a conciencia porque creo que condensa todo lo que es Pasión y Muerte. Tiene toda la esencia de Pasión y Muerte. El título es Pasión y Muerte porque la Semana Santa es la conmemoración de la Pasión, Muerte, Resurrección de Jesucristo. Como estamos hablando de novela negra y le estamos dando un punto siniestro, pues lo dejamos en Pasión y Muerte.
Y la mano del Cristo que gotea sangre, pues evidentemente es una clara analogía a lo que hay dentro de la novela, del libro, claro. ¿La mano está hecha para la portada o pertenece a alguna imagen? Pertenece a una imagen que no es de Cádiz, es otra imagen que no es de la ciudad. Y tiene ese pequeño retoque de la gota de sangre que llega a la rosa, pues para darle ese puntito siniestro que necesita, en este caso, la novela. Oye, pues es verdad lo que dices de la portada. Yo he de confesar que una vez, no voy a decir el autor, me compré un libro por la portada porque me pareció maravillosa, y luego el libro en sí no cumplió las expectativas. No, o sea, no quiero decir que no estuviese bien, pero no cumplió las expectativas. Y es algo que luego lo he hablado con más personas de esa misma obra y me lo han dicho igual. Pero para que veas, al fin y al cabo todo es marketing, se trata de vender, Manuel. Entonces, un libro, cuando tú lo ves en un escaparate, a mí me ha pasado. Yo compro muchísimos libros, cada vez, muy a mi pesar, leo cada vez más en electrónico por un problema de espacio, no por otra cosa, pero sigo comprando lo que considero que puedo seguir colocando en las estanterías. Entonces, a mí me ha pasado muchísimas veces que voy sin el propósito de comprarme un libro o de comprarme ese libro que termino comprando, pero paso por el escaparate y ¡pum! Y de repente me acapara la atención un libro que no iba buscando y es esa portada que te llama la atención y que terminas comprando. Pues Luis Rodríguez Guerrero, autor de este libro que, oye, ahora llegan las Navidades. Hombre, ahora llegan las Navidades, esto debajo del árbol. Señores, vamos a tirarnos. Que era maravilloso. Luis, ha sido un placer. Nada, hombre, un placer es el mío participar en tu espacio, que ya sabes que llevamos tiempo hablando para asomarme en tu azotea y bueno, y espero que tengas muchísimo más recorrido, porque yo soy seguidor de tu espacio. Y nada, y a la gente animarle a que siga, que apueste, que haga su apuesta por Valor, por Pasión y Muerte, que bueno, que ya dentro de muy poquito, lo adelanto, ya estamos al borde de alcanzar la segunda edición, así que hay que animarse. Qué bueno. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Manuel.